con la clase de hoy. Esta semana vamos a ver electromiografía. ¿Me escuchan bien, no? ¿Alguien me puede decir por audio si me escucha bien? Sí, profe, sí se lo escucha. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, esta semana vamos a ver este tema, electromiografía. Vamos a ver un poco las bases fisiológicas, pero siempre desde el punto de vista más electrofisiológico, visto desde la ingeniería, más que la parte clínica, que se suele ver mucho en los libros. Y el jueves vamos a ver la instrumentación, ¿sí? Porque en la electromiografía en particular tiene una instrumentación especial, digamos, que permite solucionar algunos problemas de interferencia, ¿sí? No recuerdo si en esta clase vemos algunas cuestiones de interferencia. Una de las más importantes es el hecho de que los músculos al estar uno al lado de otro, y si nosotros estamos tomando de manera superficial la actividad, es obvio que en la actividad resultante, en lo que veamos en el osciloscopio o veamos en el sistema de adquisición, en el monitor, sea la suma de los dos. Y cuando uno ve esa señal, no se las puede separar. Ese tipo de interferencia, cuando un músculo se interfiere, se mete a la actividad del que a mí me interesa, se llama interferencia cruzada o interferencia por crosstalk. Y hay una pseudo solución, digamos, una solución parcial desde la electrónica a este problema. Eso lo vamos a ver específicamente la semana que viene, ¿sí? Porque es muy importante el problema este en electromiografía. Eh, bueno, muy bien. Vamos a ver qué es la actividad electromiográfica, ¿no? Vamos a ver un poquito de historia, porque es muy interesante el hecho de cómo se llega a intentar registrar esta actividad y a suponer que existe una actividad eléctrica en los músculos, cómo se genera, las características eléctricas, que a lo largo de algunas clases hemos ido viendo ya algo del electromiograma, el análisis convencional que se suele hacer a esta actividad, ¿sí? Sí, hoy actualmente son muchísimas las cosas que se están buscando en una señal electromiográfica. Vamos a ver aplicaciones en ingeniería de rehabilitación, en la parte clínica para el diagnóstico de enfermedades se lo utiliza mucho, y en investigación y desarrollo para, digamos, se está viendo que se puede utilizar mucho para hacer tanto estudios en neurociencia, estudios de movimiento y todo eso, y el desarrollo de prótesis, digamos, de sistemas de control hombre-máquina basado en la actividad miográfica y así, ¿no? Bueno, como para hacer un poquito de historia, este, en 1966, hace muchísimos años, las observaciones, porque antes los estudios no eran con instrumentos electrónicos ni nada, eran todos estudios observacionales. Y los estudios específicamente en ciertos animales, como el de la raya eléctrica, el de la anguila eléctrica, bueno, observaban de que cuando se aproximaba a un animal, la electricidad era utilizada como un elemento de cacería o defensa, ¿sí? Entonces se observa en 1966 de que hay un músculo, hay un animal que es capaz de evocar una electricidad bastante grande en este animal, ¿no? En 1973, en 1773 ya se pudo demostrar que el tejido muscular en la raya eléctrica tenía la capacidad de generar energía eléctrica. Antes las observaciones eran, bueno, puede haber ahí la generación de alguna electricidad, ¿sí? Pero después se verifica que hay un músculo, un tejido muscular en particular, que era capaz de generarlo, ¿sí? Y ahí se empieza a suponer, bueno, que hay ciertos tejidos biológicos que son capaces de generar grandes cantidades de electricidad. A ver, y una de las cuestiones para esta época era, ¿todos los tejidos biológicos son capaces de acumular energía y liberarla de golpe? Bueno, no todos se pueden, no todos los tejidos se pueden hacer, pero
se creía que hasta las mismas personas podían hacer. Incluso en esa época ya había cuentos sobre hombres que podían generar altos voltajes o alta corriente, ¿no? Voluntariamente. En 1972, Luigi Galvani ya demuestra, haciendo un experimento de estimulación eléctrica, que si aplicaba una estimulación en un tejido, digamos, en un tejido que, bueno, ya no estaba vivo, pero en un animal que no estaba vivo, se producía una contracción muscular. De acá sale, de esta observación, sale una lógica, digamos, para la época que decía, bueno, si la electricidad es capaz de generar las contracciones musculares, los movimientos en los animales, en los seres vivos, eso quiere decir que mientras los animales se están moviendo, son capaces de generar electricidad. ¿Está bien? Entonces, esa observación bastante acertada es lo que da origen a las señales eléctricas, a la posibilidad, a tratar de registrar estas señales eléctricas en los seres vivos. ¿Sí? En 1849 se descubrió que sí se podía registrar esa actividad. Claro, bueno, ya se venía suponiendo de que mientras nos movemos, mientras los animales o cualquier ser que se está moviendo es capaz de generar electricidad, bueno, ahora el objetivo era cómo hacemos ese registro. Y bueno, Du Bois Raymond este, encontró la manera de poder registrar esa actividad durante una actividad de contracción muscular. En 1890 se realiza el primer registro de la actividad eléctrica del músculo esquelético, una actividad bastante grande, y que la podía ver en un dispositivo, en un registro de papel. ¿Bien? Y después, en 1922, más o menos en la misma época del que se observan las cosas del electroencefalografía, ya se usa un osciloscopio utilizando la misma tecnología de amplificadores, etcétera. Se utiliza un osciloscopio para mostrar la morfología de estas señales eléctricas. Bien, cómo estaban constituidas, qué tipo de características tenían. Todo estos experimentos, para que ustedes se den cuenta, básicamente era estimular el músculo con alguna actividad, el músculo responde con una contracción mecánica y esa contracción mecánica evoca una actividad electromiográfica. ¿Sí? Eso era el principio por el cual se podía registrar, se podía generar una actividad bastante grande como para ser vista en un sistema de registro. ¿Sí? Eh, en 1922, como dice acá, no estoy seguro si la actividad miográfica es como la que nosotros la que vamos a ver a continuación, la actividad miográfica voluntaria, sino más bien era la evocada por una actividad eléctrica. En esa época, para poder ver la actividad miográfica había que llegar al músculo. ¿Sí? No se podía hacer registro sobre la piel. Ya vamos a ver un poco más adelante cuando veamos electroencefalografía que la actividad electroencefalográfica no se observa directamente con un electrodo puesto sobre el cuero cabelludo, sino que hay ciertas condiciones para aquella época que facilitaban la observación de esa actividad. Por ejemplo, que el primer registro se ha visto en un sujeto que no tenía el cráneo, o sea, le faltaba un pedazo de cráneo, bien, por un accidente que había tenido. Eh, entonces lo que se utilizaba en esa época eran estas agujas, en donde en el medio podía tener un polo negativo y todo lo que era la construcción de la aguja era negativo, digamos, y el centro era positivo. Esto eran electrodos de simple fibra, de simple, o sea, pueden ver que es un tipo de configuración de tipo bipolar, pero registra en un solo modo. Bien. Después también se solía utilizar estos registros de tipo monopolar, que eran agujas
que directamente se colocaban sobre el músculo, pero y el electrodo negativo, la otra referencia, se lo colocaba afuera, bien, como en la piel o en algún otro lugar. Después este tipo concéntricos que eran un poco más localizados porque tenían el positivo y el negativo localizado en la punta, ¿ya? Se solían utilizar estos, ¿no? En definitiva eran todos agujas. Y los potenciales que se podían registrar eran de este tipo. Esto es un potencial de unidad motora, ¿sí? Motor Unit Potential. Bien, acá que tiene una cierta amplitud y tiene una duración. Ahora vamos a ver cómo es que se genera este potencial de unidad motora, que es muy diferente al potencial de fibra única. Ojo. Bien, ¿cómo se genera? Básicamente no vamos a entrar en los detalles fisiológicos por el cual cómo este potencial se genera en el músculo. Lo que sí les voy a proporcionar una idea bastante general, ¿sí? En primer lugar, el concepto de unidad motora es muy importante en la cuestión de cómo se genera la actividad eléctrica muscular, ¿sí? A partir de una motoneurona alfa, que está localizado en la médula, ¿sí? Esto lleva información, lleva una acción e inerva un conjunto de fibras musculares, ¿sí? Estos son placas musculares, o sea que una sola motoneurona puede inervar un conjunto de fibras musculares. Eh, Todo esto desde la motoneurona alfa hasta la cantidad total de fibras musculares que inerva esa motoneurona, que comanda esa motoneurona alfa, se llama unidad motora. Bien, o sea, todo el conjunto. No estamos hablando de una sola fibra muscular, sino estamos hablando de un conjunto. Bien. Ya saben ustedes que todos los tejidos biológicos están más o menos, la del cuerpo humano, bueno, en realidad la de cualquier célula excitable y no excitable, tienen un potencial de reposo que va de -80 a -90 milivoltios. Ese potencial que se puede registrar poniendo un electrodo adentro y otro electrodo afuera y midiendo esa diferencia de potencial, se debe al balance, digamos, inherente que hay en los alrededores del sodio y del potasio, básicamente. Bien, y este balance de sodio y potasio está dado por estas bombas iónicas. ¿Sí? Las bombas iónicas son las que se encargan de mantener el equilibrio y mantener un cierto balance iónico en la célula, en el interior como en el exterior. ¿Sí? Cuando se produce una depolarización, es decir, cuando se envía un potencial de acción por acá y llega a estos terminales, en la membrana de la fibra muscular se produce una depolarización. Y esta depolarización es por la por la entrada y salida brusca de sodio y potasio. En particular, hay una entrada de sodio bastante grande, lo cual hace que se produzca un desbalance transitorio, ¿sí? Porque después, ¿qué hace? Después las bombas lo que intentan es volver a mantener el equilibrio. Esta liberación, esta entrada de sodio a la célula, lo que hace es no tan solo producir la depolarización que se ve en el potencial de reposo, en el potencial de membrana, se ve acá que hay un desbalance, generalmente pasa de menos 80 a menos 90, pasa a más o menos 30 milivoltios, ¿sí? Se hace más positivo. Y este desbalance no tan solo produce esta depolarización acá, sino que también desencadena un mecanismo mecánico, ¿sí? Que se produce principalmente en una unidad mecánica contráctil llamada sarcómero.
Bien. Después de este proceso de polarización que desencadena la actividad mecánica, vuelve a través de las bombas, de la misma bomba, a sacar el sodio y introducir de nuevo el potasio. Sí, el potasio faltante para llevar nuevamente el potencial de membrana a 80 menos 90 milivoltios. Entonces, esta particularidad de depolarización es una característica de las células excitables. Bien, las células excitables son aquellas que son capaces de producir estos desbalances bruscos. Lo hacen por alguna razón. Algunas para generar información, algo me está pasando acá, entonces depolarizo y mando esa información de depolarización por otro lado. O en este caso, como las células musculares, como las células excitables musculares, lo que hacen es, no tan, bueno, producen esa depolarización para evocar a través de esa la actividad mecánica. Bien. Hay un proceso, bueno, primero, esto no voy a entrar mucho en detalle, el músculo, el músculo, si hablamos, por ejemplo, del músculo del bíceps o de un femoral o un cuádriceps, son músculos grandes, ¿sí? Se llaman, bueno, que están formados por fibras. Bien, estas fibras musculares están envueltas en fascículos, músculo esquelético, perdón, ¿no? Ese es el músculo esquelético. Y esas células, ese músculo esquelético está formada por fascículos y cada fascículo contienen las fibras musculares, ¿sí? A su vez, la fibra muscular está formada por muchas miofibrillas, ¿sí? En donde esas miofibrillas se encuentran el sarcómero, que es la unidad funcional del que produce la contracción, ¿sí? Hay toda una explicación fisiológica de cómo interactúa a nivel iónico la actina y la miosina para producir la actividad mecánica. No vamos a entrar mucho en detalle eso porque esto lo deben haber visto en fisiología, aparte no es objetivo de la materia ir al detalle de esta generación de la contracción, ¿no? De cómo pasa de convertirse la actividad eléctrica en actividad mecánica. El tema, Había unos videitos, esto era una explicación por el cual yo solía dar, pero bueno, acá no vamos a entrar mucho en detalle en esto porque, vuelvo a repetir, no es objetivo de la materia. Es todo un proceso iónico y, y bien, no hay mucho para decir. Lo importante de todo esto es que en su conjunto se produce lo que se llama este potencial de acción. Bien, potencial de membrana, el potencial el potencial de membrana que está normalmente en la neurona, cuando se produce, cuando se envía por el axón, vuelvo a repetir, viene un potencial de acción y llega a este terminal motor, a este plato de terminal motor, se desencadena este proceso, ¿sí? Este proceso, como toda célula excitable, consiste en, se va produciendo una depolarización, pero si la depolarización no llega a superar un determinado umbral, que está aproximadamente entre los menos 30 y menos 50 milivoltios, lo que pasa es que no va a haber, no se va a desencadenar todo este proceso. Entonces, si no llega, vuelve a bajar. ¿Por qué podría no llegar? Bueno, porque por el axón vienen potenciales de acción que no son, que pueden ser producidos accidentalmente, o bueno, ¿sí? Incluso este umbral que ustedes ven acá, generalmente no es un umbral fijo, generalmente está regulado por el sistema nervioso para facilitar la de, el, para facilitar o no este proceso de depolarización. Si yo necesito que ante un mínimo estímulo se desencadene la contracción porque el músculo tiene que estar preparado, yo lo entreno para que esté preparado para cumplir determinada tarea de reacción,
principalmente en deportistas, generalmente estos umbrales, lo que hace el sistema nervioso es bajarlos, de tal forma de que ante un mínimo estímulo ya comience el proceso de polarización. Por el otro lado, también se puede producir totalmente lo contrario, ¿no? Hay ciertas enfermedades, ¿sí? Los cuales hacen que estos umbrales suban demasiado y en la médula, o sea, no se produzca la suficiente actividad como para producir esas contracciones, ¿sí? Eso también va por el otro lado, ¿no? Entonces, una vez que se produce, superado este umbral, se desencadena este proceso de depolarización. Luego entra un proceso de repolarización que puede ser más brusco, más lento, depende del tipo de fibra, depende del tamaño de la unidad motora. Hay muchos factores por el cual esta forma puede cambiar. ¿Está bien? Y después hay una pequeña hiperpolarización, es cuando pasa el potencial por debajo del umbral, pero finalmente lleva al potencial de membrana. Eh, Bien, acá hay un poquito de lo que es el proceso de cómo se produce esta depolarización. Son básicamente procesos químicos, acoplamientos electromecánicos que se producen, que dan como resultado este acortamiento de la fibra. Bueno, esta forma de onda que la estamos viendo acá de una manera muy genérica ha sido registrada, pero se ha observado que depende de las características físicas de las fibras, ¿sí? Depende de la cantidad, depende del tamaño de las fibras, básicamente. Puede depender del tamaño de la fibra, del tamaño del sarcolema, del tamaño, del grosor de la miofibrilla. Cada músculo no tiene exactamente las mismas fibras musculares, ¿sí? Es más, el músculo bíceps, hay músculos que son de un tipo, que, por ejemplo, que tienen fibras muy finitas y otras fibras bien gruesas, ¿sí? Y están destinados tienen determinados fines. Sí, no vamos a entrar en detalle porque eso es mucha fisiología y eso. Bueno, la cuestión es que estos potenciales, esos potenciales que hemos visto, cuán rápido se puede depolarizar, cuánto puede llegar a durar todo el proceso de depolarización, va a depender de las características anatómicas de la fibra. Eh, Para que ustedes sepan, bueno, si se está generando, a ver, ¿dónde se está generando este potencial de acción? Este potencial de acción, este, este potencial, esto que estamos viendo acá, se genera principalmente en estos lugares, ¿sí? En los terminales motores. Este es el primer lugar donde se produce la repolarización. Pero no queda ahí, sino que se produce empieza a viajar a lo largo de la fibra, va depolarizando a lo largo de la fibra, es como que el potencial viaja espacialmente hacia un lado y viaja también hacia el otro, ¿sí? Acá se puede ver, hay una flechita, ¿ves? Entonces el potencial viaja hacia allá y también viaja hacia el otro lado de la fibra. Entonces esto es potencial de acción, que nosotros acá lo estamos viendo como una fotografía. El primer lugar donde se origina es debajo de estos terminales motores. La zona de depolarización, porque se depolariza una zona en milímetros cuadrados, es de 1 a 3 milímetros cuadrados. Bien, y se mueve hacia un lado, hacia el otro, se propaga hacia un lado y hacia el otro a una velocidad de aproximadamente de 2 a 6 metros por segundo. ¿Sí? Va bastante rápido de un lado para otro. ¿Por qué la depolarización se produce de esa manera? Bueno, porque el músculo la fibra muscular se tiene que depolarizar a lo largo. ¿Está bien? A lo largo o sea, se tiene que depolarizar toda la fibra. Se origina en un lugar, pero su acción mecánica
tiene que estar dada por la sumatoria de la depolarización de todas las fibras. Y obviamente no es instantáneo. Eso se produce a una velocidad de 2 a 6 milímetros por segundo. Bien. Suponiendo que, bueno, acá hay una dirección de propagación hacia un lado, lo que vemos nosotros realmente cuando ponemos electrodo sobre la fibra, esto que estamos viendo acá es como si nosotros pusiéramos un electrodo en, en un lugar fijo, un registro de tipo monopolar. ¿Está bien? Justo debajo del terminal motor, nosotros lo que hacemos es poner el electrodo positivo y el de referencia está afuera. Pero cuando utilizamos una configuración diferencial, como en este caso, ¿sí? Un electrodo, ponemos dos electrodos a lo largo de la fibra, este potencial que tenemos la referencia de que es tipo monopolar, se convierte en una onda bifásica. ¿Y cómo hace eso? Si este potencial está viajando de esta forma, ¿sí? Acá, por ejemplo, está viajando de positivo a negativo. Este electrodo, digamos, lo primero que empieza a registrar es un potencial, esto es positivo, lo primero que empieza a registrar, bueno, vamos directamente acá, ¿sí? Este, supongamos que la onda está acá, en esta posición. Y esta onda viene así, ¿sí? Lo que yo voy a ver es un potencial mucho más positivo porque está más cerca del electrodo que negativo. ¿Está bien? Está más cerca del electrodo positivo y el potencial que llega de forma negativa es mucho más chiquito porque hay una distancia bastante grande. Bien, desde acá hasta acá es una distancia. El mismo potencial, ¿sí? Que está acá. Acá lo veo más chiquito porque hay una distancia y es negativo, y acá lo veo más grande porque está más cerca. Y, o sea, obviamente va a ser un potencial de tipo positivo. Si el potencial está en el medio, para acá veo una amplitud negativa, para acá veo la misma amplitud positiva. Como es diferencial, se hace la resta y por lo tanto voy a tener potencial cero como resultado de un registro diferencial. Y de forma contraria, cuando el potencial está pasando por acá, voy a ver, va a ser más negativo, porque entra el electrón negativo con mayor amplitud y con menor amplitud al electrón positivo. Por lo tanto, acá va a ser negativo. Es de esta forma que la transición, la velocidad con que se mueve este potencial genera una onda de tipo bipolar. ¿Sí? Una onda de tipo bipolar. La frecuencia, fíjense que acá tenemos una frecuencia, la frecuencia de esa onda bipolar, ¿y de qué va a depender? Y va a depender de la velocidad de propagación. Es por eso que el contenido en frecuencia de la señal electromiográfica da información en realidad de la velocidad de propagación del potencial de acción sobre la fibra muscular. ¿Bien? Entonces, están relacionadas las cosas ahí, ¿no? Bajo ese concepto, supongamos que tenemos un músculo donde hay varias fibras. Acá tenemos un potencial de unidad motora, ¿sí? Motoneurona alfa, que está inervando varias fibras musculares. El electrodo obviamente no está puesto sobre ninguna fibra en particular, porque en principio todas estas fibras están juntas, espacialmente están unidas, y ponemos los electrodos en un sitio cualquiera. Supongamos que esto esté puesto en la superficie, digamos, no está puesto sobre ninguna fibra en particular. Pero estas fibras están inervadas, o sea, tienen sus terminales motores en diferentes posiciones. ¿Sí? Acá, acá, acá. Este electrodo, ¿qué va a pasar? Va a ver la actividad de esta fibra muy chiquitita. Bien. Y lo primero que va a ver, la actividad, acuérdense que por acá viaja supongamos que es el electrodo negativo y este es el electrodo positivo. Bien.
Lo que acá voy a ver primero es una amplitud negativa cuando está llegando a este electrodo en este punto, una actividad negativa y después la positiva. Bien, entonces va a tener una fase de este tipo. Bien, con una amplitud pequeña, esa amplitud depende de la distancia que hay desde la fibra al electrodo registro. Este electrodo está más cerca, por lo tanto la amplitud va a ser más grande, pero como está de este lado, digamos, va a entrar como en contrafase. Si este entraba primero negativo o positivo, acá como está del otro lado, primero va a entrar positivo y después negativo. Bien, este electrodo que es esta fibra que está mucho más cerca, la voy a ver con mucha mayor amplitud. En la misma fase que lo veo porque está de este lado, ¿sí? Esta va a cambiar. Y al final de cuentas, lo que está viendo el registro total de esto es la sumatoria, porque todo esto, acuérdense que está como en un medio conductor. ¿Sí? La electricidad llega al electrodo, al sitio de registro, por un fenómeno que se llama conducción por volumen. Entonces, todas estas actividades llegan por conducción de volumen hacia el electrodo, obteniéndose o viéndose en el registro esta forma de onda. Esta forma de onda es lo que se llama potencial de acción de unidad motora. Bien. Y la morfología, ya están viendo ustedes que va a depender de la posición de los electrodos. ¿No? Va a depender de la posición del electrodo, va a depender de la cantidad de fibras musculares que tenga, la unidad motora y así. Esto es lo que se conoce como MOAP. Bien. Si ahora no tan solo tenemos una unidad motora, el músculo está formado por muchas unidades motoras. Por ejemplo, acá tenemos 25 unidades motoras, que puede ser tranquilamente la del músculo femoral o músculo, un bíceps. ¿Está bien? Si tenemos 25 unidades motoras que están generando electricidad, ¿sí? Que están generando potencial, lo que va a pasar es que la sumatoria de todas estas 25 que nuevamente se vuelven a sumar por un fenómeno de conducción por volumen, es lo que se obtiene finalmente como la señal electromiográfica. Bien, esta forma irregular que yo le he mostrado en algunos registros es el resultado de de la actividad de muchos potenciales de unidad motora. Estos potenciales de unidad motora se caracterizan porque cada fibra o cada unidad motora puede disparar diferentes frecuencias. De tal forma de que el contenido en frecuencia de la actividad total, de la actividad miográfica total, va a depender de la composición frecuencial, digamos, de la actividad de todas las unidades motoras. Ya lleva un compuesto de un montón no, o sea, a través de una sumatoria de este electromiograma, es difícil inferir qué es lo que puede pasar por cada una de estas unidades motoras. Esta actividad de unidad motora sí se puede registrar cuando ponemos el electrodo y identificamos una unidad motora, o se pueden hacer algunas inferencias con algunos procedimientos algorítmicos computacionales, ¿sí? Se pueden utilizar algunos modelos, también basados en la fisiología y en la anatomía que ya se conoce sobre determinados músculos, que ya son bien conocidas, se puede hacer una estimación de cómo es la actividad de estos potenciales. Obviamente, la frecuencia de cada una de las actividades motoras depende de estos procesos de reclutamiento y frecuencia de disparo. Y todos son controlados por estas motoneuronas. ¿Sí? Esas motoneuronas a su vez son controladas por el sistema nervioso central. Algunas vienen directamente están conectadas con la corteza motora,
¿sí? Viene del cerebro la orden de que se active esa unidad motora y esa a su vez active los músculos correspondientes, o algunas son activadas por el sistema más bien de reflejo, que no necesariamente viene de una instrucción de nivel cortical, sino es más bien un sistema de reflejo que tiene el sistema nervioso para ciertas actividades. Bien. La cuestión es que estas unidades motoras pueden disparar, tienen diferentes estrategias, pueden disparar a diferentes frecuencias. Bien, por ejemplo, una unidad motora que dispara 3 Hz, otra que dispara 4 Hz, 6 y esta 8 Hz, da como resultado un electromiograma de superficie de esta forma. Van a ver que esto es difícil de deducir o de encontrar cuál es la actividad de cada uno de estos. Bueno, las características eléctricas del electromiograma ya habíamos visto un poco que el ancho de banda está entre, más o menos, van a encontrar en los libros entre 20 y 30 Hz como límite inferior, 20, 30 Hz, hasta 1 o 2 kHz. Lo cierto es que la actividad miográfica contiene casi toda su energía en una banda mucho más estrecha que esta, ¿sí? En una banda que va aproximadamente de 30 Hz a 120, a 500 Hz, ¿sí? En esa banda, una banda mucho más estrecha que debe estar por acá, se concentra casi el 95, 98%, el 98% de su energía. El resto son actividades muy pequeñitas que sirven, esas componentes de alta frecuencia, sirven para reconstruir la señal electromiográfica. Bien. En algunos análisis que se están haciendo hoy en día, se está tomando también la actividad miográfica, se está analizando también la actividad miográfica de baja frecuencia. Esa actividad está en bandas como en la banda alfa este, la- del electroencefalograma, que está entre 8 y 13 Hz, o banda beta de 13 a 20 para 30 Hz, ¿sí? Pero son estudios mucho más complejos, ¿no? En términos generales, si nosotros queremos obtener la cantidad de fibras que se están activando en una actividad o en otra, a diferencia de otra, a nosotros nos va a interesar únicamente la amplitud, no la frecuencia de disparo y nada de ese tipo de cosas, ¿sí? La amplitud de la señal electromiográfica está relacionada con la cantidad de fibra que se están utilizando para una determinada contracción. Eso generalmente es lo que interesa en los procesos de rehabilitación. Por ejemplo, a ver, si mi rehabilitación está dando resultados, el músculo tiene que estar siendo capaz de, cada vez que realizo el movimiento, ir reclutando más fibras y tendiendo hacia una contracción normal, ¿sí? Si la rehabilitación se está llevando a cabo con éxito. Bien. Bueno, eso a grandes rasgos es cómo se suele utilizar el electromiograma en la rehabilitación, por ejemplo. En atleta hay características muy sobresalientes en la actividad miográfica porque tiene, digamos, rangos muy límites. Por ejemplo, el electromiograma en amplitud puede variar entre 5.000 microvoltios, más o menos 5.000 microvoltios de amplitud. Hay actividad entre 6 y 500 Hz. Entre 6 estamos hablando de muy baja frecuencia, pero hay actividad, es un ancho de banda bastante amplio. Y con una gran concentración de energía entre 20 y 150 Hz. ¿Sí? Hay
van a ver que el electromiograma, cuando lo registramos sobre la superficie, se puede registrar de dos maneras. Una es cuando hacemos una acción totalmente dinámica o una acción rápida. Por ejemplo, contraemos el dedo muy rápidamente y lo soltamos, ¿sí? Como el movimiento, como la acción de hacer de hacer un clic. Eso, esa actividad que se produce en un corto intervalo de tiempo requiere la activación de un grupo muy específico de unidades motoras. Y son unidades motoras que están entrenadas o que están diseñadas se han desarrollado en el cuerpo de esa persona para producir estos movimientos rápidos. Eso se llaman BERTs, ¿sí? Son contracciones muy rápidas y tienen características de este tipo. Y después están las contracciones sostenidas, que son las que nosotros necesitamos para mantener un cierto nivel de fuerza o hacer contracciones más lentas. Eso produce un engrosamiento en la fibra o hace que las unidades motoras se empiecen a componer de una cantidad más grande de número de fibras y así, ¿no? Lo interesante de la actividad electromiográfica es que ante el mismo movimiento, los BERTs o la actividad electromiográfica no es exactamente la misma. ¿Ven? Esta actividad probablemente puede el movimiento llegar a ser el mismo, pero la actividad es bastante distinta. Bien, no produce estos spikes, estos picos en la actividad que no son reproducibles, o sea, no se puede producir el mismo spike justo en el mismo momento, eso no se puede hacer, en movimientos voluntarios no se puede hacer, ¿sí? Se puede lograr, qué sé yo, con activación miográfica de tipo eléctrica, digamos, dándole un estímulo eléctrico, pero no de manera voluntaria. Eh, Los factores que influyen en la actividad electromiográfica son las características del tejido, supongamos en condiciones normales, si tenemos un músculo, esta actividad tiene que pasar a través de ciertas estructuras dadas por la piel, el hueso, etcétera. También puede haber hueso, puede haber piel, hay grasa y un montón de tejidos acá. Pero en condiciones normales, supongamos que se ve de esta forma. El electromiograma varía de acuerdo a la conductividad eléctrica del tejido. No todas las personas tenemos el mismo nivel de conductividad, ¿sí? Hay personas que tienen piel más seca, más húmeda, más gruesa, más fina, el espesor, la temperatura, ¿sí? Si bien todos estamos alrededor de 36, 37 grados, bueno, no todos tienen exactamente los 36, los 36 grados. Y no es exactamente el número, ¿sí? 36 grados. Y ya saben ustedes que la actividad eléctrica, que la conducción de la actividad eléctrica, depende de esa temperatura, ¿sí? O sea que hay que tener, y hay todo esto producen variabilidades entre las personas en condiciones normales. Después, en condiciones ya hablamos un poco más extremos, por ejemplo, en personas obesas, donde hay una capa de grasa, la grasa no es conductora y esto hace de que la actividad miográfica aparezca con mucho menos amplitud. ¿Está bien? Es simplemente porque acá hay un valor de resistencia muy grande y hace que esa actividad llegue con menos amplitud al electrodo. Cuando estamos frente a personas que tienen estas características, ahí empieza a haber algunos problemas al momento de compararlas con las condiciones normales, ¿sí? Por supuesto, ahora está todo solucionado, pero inherentemente uno pensaría, uy, esta actividad miográfica es demasiado chiquita comparado a lo que tiene que ser normal en un sujeto sano. Entonces, ahí inmediatamente, pero no es por eso, es porque hay una capa de grasa, es porque la electricidad tiene que pasar por una resistencia mucho más grande antes de llegar a los electrodos. Factores que influyen en la actividad miográfica, una de las más importantes es la actividad de los músculos vecinos.
Eso se llama crosstalk, eso es lo que yo le, más o menos es una característica bien específica de este tipo de actividad. Y después la interferencia del ECG, esto ocurre especialmente cuando se monitorean músculos cercanos al corazón. Por ejemplo, pongo electrodo para registrar la actividad del músculo pectoral, pero resulta que el músculo pectoral, abajo de ese músculo está el corazón. Y como tienen más o menos el mismo rango de amplitud, se mete en esa actividad biográfica del pectoral, se va a meter la actividad electrocardiográfica. ¿Sí? Bueno, también hay configuraciones para evitar que se meta ese ruido. ¿Y por qué se mete? Bueno, porque el ancho de banda, bueno, coincide, ¿no? Hay una bandita ahí que puede llegar a coincidir. La localización de los electrodos es un factor muy importante también, que afecta a la forma y la amplitud del electromiograma. Si yo coloco el electrodo cerca de la zona inervada, porque hay en los músculos esos terminales nerviosos, esos terminales neuromusculares, suelen agruparse en ciertos lugares del músculo, que son lugares de baja impedancia, se les suele llamar. ¿Sí? ¿Por qué le dicen lugares de baja impedancia? Porque ante una mínima corriente eléctrica en ese lugar, se produce una contracción, se produce algo en el músculo, se produce como la corriente esa que se produjo porque me he tocado algo en el músculo y me ha producido algo extraño. Bueno, puede ser porque me haya estimulado mecánicamente o eléctricamente estas zonas inervadas, ¿sí? Que son los lugares donde están esos terminales nerviosos. Esto generalmente producen poca actividad de las fibras nerviosas, no hay mucha actividad, sino hay más bien mucha actividad nerviosa. No hay mucha actividad mioeléctrica, hay mucha actividad nerviosa. El lugar correcto es colocar los electrodos en la zona media, donde está toda la mayor concentración, digamos, la mejor distribución, la más uniforme de todas las fibras musculares. Si yo lo coloco un poco fuera de esa ubicación, puedo tener amplitudes más chicas y si coloco cerca de los tendones, digamos, los lugares donde ahí no voy a encontrar tampoco buena actividad muscular, ¿no? No se va a ver nada prácticamente. ¿Mm? Básicamente porque los tendones no se contraen. Bueno, otros factores que influyen, el ruido externo, obviamente los 50 Hz, eso nos va a matar a todos, todas las señales biológicas, biomédicas, están inmersas en ruido de 50 Hz. Electrodos y amplificadores, los que generalmente se suelen utilizar son los electrodos estos. Se pueden utilizar electrodos de este tipo que ya vienen con su configuración más, menos o menos más electrodo de referencia. Estos electrodos también se suelen utilizar, de estos electrodos para medir, qué sé yo, los músculos de la zona uterina en animales se suele utilizar, o en mujeres embarazadas se sabía utilizar para medir la eficacia de los músculos uterinos al momento del parto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los agujas no se suelen utilizar para monitorear en el deporte, por ejemplo, pero sí se utilizan mucho en la parte clínica, ¿sí? Cuando hay que agilar la actividad de músculos que están muy metidos digamos, muy por debajo de la piel. El análisis básico del electromiograma es registrar la actividad cruda es de esta forma. Habíamos visto que es una actividad tipo diferencial, bastante irregular. Acá tenemos tres contracciones de baja intensidad, tres contracciones de intensidad media y tres contracciones de una actividad, de un reclutamiento más fuerte, ¿sí? Entonces, obviamente va creciendo en amplitud. Lo primero que se hace es filtrar. Generalmente se utiliza el filtro en la banda que a mí me interesa. Puede ser de 20 o de 30 a 500 Hz o de 30 a 1 kHz. Va a depender. El proceso de filtración es un proceso por el cual si yo necesito amplitud puedo acotar ese rango superior. En vez de ser 500 puedo utilizar 300 Hz. Depende. ¿Está bien? Pero lo que yo estoy buscando es
determinar estas intensidades es ver, analizar estas intensidades de fuerza, de contracción. Entonces se filtra, se rectifica, se pasa por un suavizado, ¿sí? O sea, es como un suavizado es como un rectificado. Bien, es como, a ver, no es, la rectificación es las ondas positivas, las hacemos todo positivas. Después, el suavizado es como hacer pasar esa actividad a través de un diodo, como un demodulador de amplitud, un diodo y capacitor y resistencia. Eso se llamaba quedarse con el nivel de continuo. Bueno, acá se llama suavizar. Y después, después del suavizado, se calcula una RMS, por ejemplo. Y entonces ya acá, a partir de esta actividad bifásica, la hemos convertido en una actividad cuya amplitud me entrega el valor RMS de la contracción. Un diagrama de bloque, más o menos con lo mismo. Vamos a ver, o van a ver, que en muchos músculos, no en todos, suele pasar que la amplitud de la actividad miográfica está relacionado a la intensidad con que se realiza la fuerza. Pero no todos los músculos ocurre esto. Este diagrama en bloque que le estoy poniendo acá de filtrado, rectificación y quedarse con el pasabajos, quedarse con el suavizado ese que yo le decía, se suele utilizar cuando la actividad miográfica está relacionado a la actividad del torque, o sea, a la cantidad de fuerza que está haciendo el músculo. Vuelvo a repetir, no todos los músculos esqueléticos tienen esta relación, ¿sí? Electromiograma estático, electromiograma dinámico. Estático es cuando mantengo la contracción de manera sostenida y dinámico, como el ejemplo que recién he dado, muevo un dedo rápidamente y se produce una contracción. Muchas veces suele ocurrir que la máxima contracción estática, la fuerza, la máxima fuerza que yo hago, suele tener menor amplitud que un movimiento dinámico. Y eso suele ocurrir porque el músculo tiene mayor cantidad de fibras para mayor cantidad de unidades motoras para este tipo de movimiento que para este otro. ¿Sí? Hay músculos que están especializados en responder fuerte, están diseñados para eso, para responder con velocidad y no responden eficientemente ante contracciones sostenidas. ¿Sí? Por ejemplo, los músculos que mueven el ojo, tienen características dinámicas principalmente. Esto es un estudio que era un poco para ver que el deltoide, los músculos deltoides, los músculos del hombro, es un músculo particular que el ángulo, que sí se comporta de esa manera, que la amplitud electromagnética está relacionada con la cantidad de fuerza que está realizando ese músculo. ¿Está bien? Y para demostrar eso, habíamos hecho un experimento en donde registramos la actividad miográfica y colocando la posición del brazo en determinadas posiciones. Eso lo hicimos de manera estática, o sea, poniendo contracciones, haciendo contracciones cada posición, cada cierto tiempo, por ejemplo, 3 segundos en 60 grados, 3 segundos en 70 y así. O en forma dinámica. ¿Sí? O sea, sin restricciones de poner determinadas posiciones, poner desde cero, que es la posición del brazo en forma vertical, a poner el brazo en posición horizontal totalmente, sin restricciones de movimiento, o sea, hacer el movimiento del brazo de manera libre. Acá tenemos cómo es el tipo de registro. Esto es en 10 grados durante 3 segundos. Entre esta línea punteada y esta línea punteada hay 3 segundos y el brazo está quieto en 10 grados. Está quieto en 20 grados, está quieto en 30 grados y así sucesivamente hasta llegar a 90. Y esto es lo mismo, pero el brazo está realizando de manera continua el movimiento desde 0 a 90 grados. Pueden ver que las señales son prácticamente las mismas.
Aducción es cuando voy del movimiento vertical al horizontal y desde el horizontal al vertical se llama aducción. Estos son los estimadores de amplitud que se suelen utilizar. El valor eficaz, el RMS, el valor absoluto medio, la varianza. La varianza es un estadístico, pero de segundo orden, pero que sirve para, en este caso, para determinar la amplitud de un electromiograma. Bueno, acá habíamos comprobado algunas cositas, hemos analizado la eficiencia de cada uno de estos parámetros, el RMS, el valor absoluto medio, la diferencia de ese valor absoluto medio y la varianza, como estimadores de amplitud para contracciones sostenidas y para contracciones dinámicas, ¿no? En este entonces yo estaba estudiando, en el 2010, estaba estudiando estas cuestiones de la teoría de la información y bueno, y se me ocurrió utilizar esa teoría para analizar cuál de todas estas herramientas era la mejor. ¿Sí? Hasta ahora hemos hablado únicamente de amplitud. También se suele analizar en frecuencia. Recuerden esto, el contenido en frecuencia de la señal está relacionado a la velocidad con que el potencial de acción se propaga sobre la fibra nerviosa. Está relacionada a esa velocidad de propagación. ¿Está bien? Entonces, el análisis en frecuencia, en condiciones normales, no hay cambios significativos en esta forma. Empieza a haber cambios cuando el músculo se empieza a fatigar. ¿Sí? Cuando el músculo se empieza a fatigar, empieza a haber una compresión del espectro hacia las frecuencias bajas, ¿sí? Hacia baja frecuencia, como se ve acá. Esto en condiciones normales, el azul, si el músculo empieza a entrar en fatiga, empieza a haber una compresión. Se hace principalmente de más baja frecuencia. Hay un experimento que nosotros hemos hecho en el laboratorio hace bastante tiempo también, será por el 2015, una cosa así, que habíamos registrado la actividad de la patita de la rata con electrodos de superficie. Estos son electrodos de superficie nada más. Este, y habíamos visto si podía, primero habíamos visto si podíamos registrar la actividad miográfica y efectivamente se registra perfectamente. Esto es el registro desde el momento en que la ratita se prende la luz, esta es la luz esa que aparece, el puntito rojo, esta linita roja. La rata hace una serie de actividades hasta que al último, desde acá hasta acá, hace una caminata y esa caminata, haciéndole un zoom, se ve claramente, ¿no? Acá estábamos registrando la actividad en el bíceps femoral. Este protocolo nos ha permitido hacer un diseño experimental en donde hemos utilizado estos modelos animales en ratones de enfermedad de Parkinson para ver cómo avanzaba esa enfermedad, cómo se veía ese avance de la enfermedad en estos ratones a lo largo del tiempo. Y efectivamente se ve un efecto de contracción espectral, o sea, la rata 1 es una rata control, está sana. La rata 2 es una ratita que tiene 3 semanas de lesión, o sea, tiene 3 semanas de enferma con la enfermedad de Parkinson, 4 semanas, 5 semanas y así. ¿Sí? Se ve que se empieza a ver esta compresión en el espectro. Bueno, estos son unos artículos que hemos publicado, estos son del 2021, me parece, sí, no hace mucho. Aplicaciones de la electromiografía. Rehabilitación, lo que yo le había comentado, es ver, a ver, el proceso de rehabilitación está provocando ese aumento, ese reclutamiento de fibras o no. Bueno, obviamente, se suele utilizar la electromiografía para hacer este tipo de valoraciones. ¿Sí? Uy, en el diagnóstico de enfermedades hay una gran lista de enfermedades que están relacionadas o que están relacionadas a disfunciones motoras. Bien, esclerosis lateral amiotrófica, son enfermedades que avanzan a través y afectando todo lo que es la vía motora, muchas. Bien, y el electromiograma sirve para tratar de detectar
prematuramente algunas de estas enfermedades. Nosotros en el laboratorio principalmente trabajamos en tratar de detectar disfunciones motoras, pero a nivel temprano. No, uno no se está dando cuenta que tiene una disfunción motora, pero el sistema nervioso ya ha empezado a hacer compensaciones extrañas, compensaciones para tratar de solucionarla, ¿sí? Y que no se lleguen a ver a nivel conductual ni nada de eso. Pero obviamente eso va avanzando, llega un momento en que el sistema nervioso ya no es capaz de seguir con esa compensación y empiezan a aparecer las, ¿cómo se dicen? Las consecuencias, ¿no? Uy, se me ha ido la palabra. Bueno, las consecuencias de la enfermedad. ¿Mm? En bioingeniería del deporte se suele para estudiar eficiencia deportiva, para ver tiempos de reacción, para ver tiempos de reclutamiento, cuántas fibras están dedicadas a un movimiento, a un tipo de movimiento, si ese tipo de fibras las puedo entrenar de otra forma, o sea, no tan solo en los deportistas y más de alto rendimiento, no tan solo es hacer más fuerza con mayor rapidez, sino que, bueno, cada músculo requiere un entrenamiento particular y acá es donde entra toda esta teoría de la bioingeniería del deporte. ¿Mm? Esto es un trabajito que habíamos hecho en el laboratorio de registrar en los tres músculos deltoide y en el trapecio, creo que había un electrodo también acá, para ver cómo era la contribución de todos estos cuatro músculos del hombre, estos son electrodos de referencia, en un movimiento de elevación lateral. Simplemente eso. ¿Sí? Esto han sido proyectos de graduación o proyectos de fin de materia. Hemos hecho más o menos lo mismo con andando en bicicleta, ¿sí? Utilizando el sistema Biopack, colocando los electrodos en el vasto medial, vasto lateral y vasto femoral y viendo cómo a lo largo de un ciclo no de un ciclo, sino de un entrenamiento de bicicleta, cómo esas contracciones van cambiando su dinámica. Esto es la actividad del recto femoral y del vasto medial y cómo esa actividad, cómo esa amplitud va cambiando con el ángulo. O sea, hemos hecho correlaciones con el ángulo, con este ángulo, ¿no? Esto medía en 0 grados a 360 grados. Entonces, a ver, los primeros ciclos tienen una orientación el recto femoral de esta forma, pero después de 100 segundos de bicicleta, de esa actividad, esto va cambiando. ¿Está bien? Cómo cambia la amplitud de contracción en diferentes ángulos. Esto es en el caso del vasto medial. Entonces, esto es una manera de analizar la actividad miográfica, la activación de la actividad miográfica en un entrenamiento en bicicleta. Si yo sé cuáles son los patrones normales, yo voy a diagramar, o sea, lo que voy a hacer, lo que voy a tratar de hacer es que llevar a este entrenamiento a una máxima eficiencia este, a una máxima eficiencia y sin que ninguno de estos músculos se termine fatigando, digamos, tratando de distribuir toda esa actividad mecánica, que en definitiva es una, en la cantidad de músculos que estoy analizando. El control mioeléctrico es uno de los ejemplos más clásicos de la actividad mioeléctrica, ¿sí? Es tratar de manejar prótesis o órtesis en el caso de que no se reemplazan los miembros por la actividad miográfica. Bien, órtesis cuando no se reemplaza el miembro, son muy comunes en estos dispositivos que ayudan o colaboran en la marcha, en personas, por ejemplo, que tienen algún problema en estas flexiones de pie. Y bien, y así hay muchísimas más, ¿no? O sea, es muy cortito lo que les doy yo para acá. Acá tienen una bibliografía de donde principalmente he sacado toda esta información y nada. Acá el amplificador AD620 ya lo conocen, acá hay unos equivalentes. Simplemente esto era, como hacíamos un práctico con el AD620, les daban algunas indicaciones. En trabajos prácticos que realizábamos antes, lo que hacíamos era implementar un protocolo
un amplificador diferencial utilizando el AD620, que era simplemente esto, ¿sí? Y lo que hacíamos era, bueno, eso es meterlo a través de una placa de adquisición. Esto es como un osciloscopio, podríamos considerarlo como un osciloscopio, en donde puedo meter simultáneamente, en este caso, 8 canales, ¿sí? 8 canales analógicos. Entonces aprendíamos a utilizar esta plaquita de adquisición, es una marca particular, y hacíamos este ensayo, ¿sí? Armamos el AD620, la etapa de un filtro notch y un filtro pasabanda, y utilizamos el sistema de adquisición para hacer el ensayo en frecuencia de una sola vez, digamos. Grabábamos el ensayo en frecuencia. Poníamos la salida del AD620, entraba por un canal, la salida del filtro notch pasaba para otro canal y la salida total pasaba para otro canal. Entonces registramos por 3 canales distintos las 3 señales, hacíamos un solo barrido en frecuencia y el sistema, digamos, en la computadora, hacíamos el diagrama en frecuencia de todas las etapas. Sí, lo que antes nos tomaba horas o días, lo hacíamos acá en un ratito. Bien, bueno, este era el software que solíamos utilizar. No hacemos esto porque ya no tenemos esta placa de adquisición. Sí que esta creo que sigue estando en el laboratorio. Esto es lo mismo, pero una lab jack y configurábamos canales.